Hola, acompáñenme en este recorrido semanal sobre la actualidad informativa en México. Hoy en México es novedad, es actualidad. La intromisión del embajador estadounidense en los asuntos políticos internos de México. Le han salido al paso la presidenta de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Congreso. También es actualidad en México la protección en el rango constitucional de la producción nacional de maíz. ¿Recuerdan ustedes al embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el que se opuso a la reforma judicial y después dijo que sí, que estaba de acuerdo? Pues ahora, nada más y nada menos, ya saliendo de su mandato, porque el presidente Trump está en los preparativos de lo que será el próximo gobierno estadounidense que iniciará el 20 de enero de 2025, pues parece ser que Ken Salazar es parte de grupos que entienden que deben dejar encendida la discordia a escala regional, como acontece con el caso de Haití, y el tratar, como lo están haciendo ahora, de apresurar que tenga más inconvenientes, para lo cual utilizan la ONU, y provocarle daños severos a la República Dominicana. Pues en México, Ken Salazar vuelve de nuevo y toma las riendas contra los ataques a la política mexicana y se refiere a lo que fue la política abrazos por balazos del expresidente López Obrador, y dice que esa política la cuestiona porque dice y se centraliza en que esta alejó la cooperación que en materia de seguridad le estaba brindando el gobierno estadounidense a México, y que el expresidente López Obrador se alejó de esa cooperación y que el pueblo mexicano necesita seguridad. Bueno, pues la jornada acaba de realizar un contundente editorial al respecto. Pero también la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera ha dicho, pero en el Salazar que se contradice, en el Salazar que dice y el Salazar que se contradice, ¿en cuál de los dos creo? ¿En cuál de los dos debemos creer? Y habla de las disparidades que permanentemente está manifestando el embajador estadounidense Ken Salazar, por lo que ella se pregunta en cuál de los dos creo, en el que dice o el que se contradice. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que en política de cooperación Estados Unidos y México son aliados, que es una política de reciprocidad, pero no es una relación de subordinación. Qué bien que ha dicho esto la presidenta Claudia Sheinbaum, para que sirva de ejemplo para el cono latinoamericano. Los congresistas del Movimiento por la Regeneración Nacional Morena y aliados, incluyendo del Partido de los Trabajadores, han expresado su inconformidad también por las injerencias, lo que ellos denominan las injerencias, que realmente son injerencias del embajador Ken Salazar, una vez más, pues ya a la víspera de su salida sigue creando dificultades. Parecería ser que al embajador Ken Salazar le interesa dejar las llamas de la discordia encendidas a su salida de México. Además, también la presidenta de México ha cuestionado esta situación. Por supuesto que los congresistas han dicho que México es un país libre y soberano, y cuestionan esa intromisión del embajador Ken Salazar. El que ha sido contundente a través de un editorial del día ha sido La Jornada, el diario La Jornada, quien ha dicho que Salazar
hizo declaraciones que opacan en injerencismo. Atención a la editorial de la jornada. Dice: el embajador Ken Salazar hizo declaraciones que opacan en injerencismo, grosería y mendacidad a la que había proferido en meses recientes. Aseguró que la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador no funcionó, que desde febrero de este año el anterior titular del Ejecutivo pausó los esfuerzos operativos de Washington en materia de seguridad y lo acusó de haber cerrado las puertas a la cooperación bilateral. Y sigue diciendo la jornada: un aserto que contradice sus reiteradas afirmaciones acerca de la sincronía entre López Obrador y Biden en el tema, puesto que tanto la presidenta como otros sectores en México han dicho que Biden y López Obrador tuvieron sincronía en este tema, cuestionado por el embajador de Estados Unidos. Entonces, la jornada dice: se trata de una diatriba fuera de lugar, esta que remite al embajador Salazar, impropia además de los usos diplomáticos, injerencista en asuntos de exclusiva competencia interna de México y que por lo tanto deja sin margen de cordialidad de la que pudo beneficiarse la misión del propio Salazar en México. Dice la jornada: ante todos los dichos del diplomático Salazar, son una colección de falacias. La reducción de los homicidios, feminicidios y otros delitos, especialmente la drástica disminución de los secuestros, dice la jornada, desmiente el fracaso de la estrategia que se estableció a partir de diciembre del 2018 para revertir la espiral de violencia. No está de más, dice la jornada, recordar que esa violencia se incrementó de manera exponencial cuando Washington maniobró para imponer en Los Pinos a Felipe Calderón. Y sigue diciendo la jornada: y conspiró con él para asumir al país en la guerra contra el narcotráfico, una fórmula de patente estadounidense que desde hace medio siglo ha dejado un reguero de sangre allí donde ha sido impuesta, sin un solo resultado positivo en limitar las existencias de los narcóticos que los consumidores del país del norte demandan a cualquier precio. Sigue diciendo la jornada: todos los indicadores muestran que desde diciembre de 2018 México ha hecho su parte por el control de esos asuntos ilícitos. Y dice la jornada: en cambio, Washington no se ha hecho nada sustancial para contribuir en la lucha contra los carteles. También sigue diciendo la jornada: la destemplanza exhibida por el experimentado político Salazar obliga a preguntarse si su salida de tono representa un intento de congraciarse con Trump o si es el extraño gesto de despedida de alguien que se encuentra ya preparando las maletas. Sea como sea, dice la jornada, con esta serie de dislates hace indeseable la prolongación de su permanencia en el país, en México, en el que deja por sus estridencias declarativas de los últimos meses un recuerdo desagradable. Dice la jornada, finalmente, sus palabras son una triste evidencia de que en sus 3 años al frente de la embajada de los Estados Unidos en México no entendió nada. Entonces, en la iconografía, en el cartón que la jornada siempre expone, llamada rayuela, dice: lo que quiso decir Salazar es que van ganando las armas que su país trafica a México. Y ay, yo no sé por qué me llegó de inmediato a la cabeza Haití.
Repito lo que dice el diario La Jornada en su dibujo iconográfico, en su iconografía que acompaña al editorial. Dice La Jornada exactamente. Pregunta La Jornada. Lo que quiso decir el embajador Salazar es que van ganando las armas que su país trafica a México. Por lo visto, el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, tendrá triste recordación en la capa popular de México y en los grupos gobernantes que ustedes saben que son la mayoría del Congreso. Y además gobierna el partido del anterior presidente. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Ken Salazar? Él dijo que no funcionó la estrategia de seguridad del gobierno del expresidente López Obrador, denominada abrazos, no balazos. Y dice que el gobierno de México se cerró cerró las puertas a la coordinación bilateral en materia de seguridad que le ofreció Estados Unidos. ¿Qué dijo el diplomático, que es del Partido Demócrata? Que la seguridad es lo más importante, es la bisagra de cualquier democracia y que en este tema México tiene un problema muy grave. Oigan eso, el embajador metiéndose en los asuntos de México. Criticó la estrategia de López Obrador, abrazos, no balazos, y dijo que esta no funcionó. El diplomático dijo, las tensiones en la cooperación comenzaron como en febrero de este año y no entiendo bien por qué. Eso cuestionando a López Obrador. ¿Y sabe qué dice Ken Salazar? Oigan su expresión. Si se va a lograr la seguridad de México y del pueblo, debe haber una seguridad conjunta como socios entre México y Estados Unidos, que ha sido el paradigma de nosotros desde que yo llegué, dijo, a México. Esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de Estados Unidos. Con lo cual dice que en México no habrá seguridad si no se acepta el apoyo de Estados Unidos. A lo que importantes entes e instancias de México le han salido al paso, como lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Qué ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores de México? Ha dicho, bueno, envió una nota diplomática, más que decir, envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos en México y dijo que se extraña por las declaraciones del jefe de la representación de Washington en México, Ken Salazar. Luego de que el diplomático criticara la gestión en materia de seguridad de los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. La nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su extrañamiento ante los mensajes emitidos por el embajador. La Jornada también cita al profesor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien consideró que Salazar no tiene un estilo diplomático moderado, el embajador de Estados Unidos en México, sino que maneja una forma directa y franca en sus opiniones, aunque no son los modos que se esperaría al expresarse del gobierno mexicano con el que debe mantener coordinación y buenas relaciones. ¿Qué dice el profesor Benítez Manaut? Dice, él está compartiendo un análisis y se está despidiendo. Dice las cosas que piensa, pero él está muy bien enterado, ya que tiene un servicio de información tremendo. Todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos le informan y habla con conocimiento de causa. Eso dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Pero ¿qué dice la presidenta Sheinbaum hoy en sus declaraciones en la mañanera? Dice, tiene que haber consecuencias, tiene que haber lógica en las declaraciones.
Ella apunta a la disparidad de declaraciones que hay en las expresiones del embajador de Estados Unidos. Dice, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice el otro día. Y se refirió a la disparidad que tuvo cuando se refirió a la reforma del Poder Judicial. Pero ¿qué dijo la presidenta también de México? Sheinbaum dijo, México es un país libre, independiente y soberano, además de que hay coordinación en distintos temas y seguirá la coordinación. Morena y PT y otros aliados del actual gobierno de México lamentaron la actitud injerencista, dicen ellos, del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar. Y también les recordaron que México es una nación soberana, independiente, y que México no es una colonia. También les recordaron otros aliados expresaron estar azorados como el senador Huertas dijo, estar azorado por las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por las declaraciones que este ha emitido, quien no ha entendido que el expresidente y la actual mandataria han puesto en marcha de ir a las causas de los problemas que provocan la violencia. Y además dijo que ese embajador injerencista habla de la subordinación que a su juicio debe haber de México en el problema de la criminalidad. No es necesario que un embajador que esté saliendo lleve a la administración que va a entrar a dificultades, es decir, el sembrarle cizaña a un gobierno que va a entrar en vez de agarrar su maleta y salir en paz, no parece la actitud de el buen diplomático y además de buen vecino. Esa actitud del embajador Ken Salazar en México no parece del buen vecino, pero además es confrontativa y no está llamado a que el funcionamiento de un embajador sea la confrontación. Ya México conoce al embajador, casi ex embajador Ken Salazar al respecto. Miren, México ha elevado a rango constitucional la siembra de maíz blanco y eso lo expresó la presidenta Sheinbaum en su mañanera, donde ella dijo que México es autosuficiente en lo que es la producción de maíz y que el problema de los campesinos es tener buenas semillas, por lo que México es autosuficiente y seguirá colocando restricciones al maíz transgénico, por lo que se eleva a rango constitucional la protección, la siembra de maíz blanco en México. Además, para preservar el valor cultural que tiene el maíz en la tradición de México. Dice que la mejor defensa para la conservación de la biodiversidad y la salud es que la siembra del maíz blanco no modificado genéticamente se eleve a rango constitucional y que esta es una propuesta que ya está en las cámaras. Nosotros tenemos por obligación conservar nuestra biodiversidad y no solamente animal, sino vegetal y también genética, dijo la presidenta Sheinbaum, quien además amplió que continuarán las restricciones para la importación del maíz para consumo humano. También presentó en la mañanera lo que es el proceso de digitalización del gobierno federal con miras a evitar dificultades de corrupción y sobre todo para agilizar los procesos, dijo la presidenta Sheinbaum ante los periodistas que escuchaban y que interactuaron con ella en su diálogo mañanero. Queden bien y hasta nuestro próximo resumen de actualidad en México.